Hoy quiero hablarles urgentemente de una ley, la Ley 913, una ley que fue aprobada en 2017, en diciembre del 2017, aprovechando las fiestas de fin de año, precisamente para distraer a la gente. Esta ley es terrible, esta ley es nefasta, como la han calificado varios abogados, varios juristas en todo el continente. ¿Por qué dirán en todo el continente? Claro, porque es una imposición total de UNODC, de Naciones Unidas, de estos aparatos burocráticos creados por los grandes poderes transnacionales que nos roban a diario. Todos los países como Guatemala, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, todos los juristas, el pueblo se ha opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué es nefasta esta ley? Porque resulta que cada persona tiene que explicar los bienes que ha recibido hasta de su tatarabuelo. Y las personas son investigadas, les confiscan los bienes y es la persona quien tiene que probar que es inocente, que no está vinculada al delito que originó esa propiedad privada. Les voy a contar cómo ha sido la evolución de nuestro Código de Extinción de Dominio en Colombia. Nosotros empezamos en 1996 con la Ley 333. Totalmente perdidos, no sabíamos qué nos esperaba, fue una imposición absoluta, entonces obviamente no había manera de saber cuál era el camino a seguir y hemos ido aprendiendo de ensayo y error, ahí la prueba. En nuestro ensayo y error tenemos que después del 96, unos años después, 6 años después, cambiamos esa ley de extinción de dominio que no sirvió, que no se pudo implementar de una forma correcta, que traía muchos conflictos con el bloque de constitucionalidad y todas las normas supraconstitucionales. Esta ley atenta contra todo, atenta contra la presunción de inocencia, da el derecho a la imprescriptibilidad de los delitos solamente para afectar los bienes, la propiedad privada. Viola todos los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, de todo lo que representa el tema de la carga probatoria. Hay una cantidad enorme de derechos humanos que incluso están dentro del bloque de constitucionalidad que deberían ser tomados en cuenta prioritariamente, pero sin embargo no se los toma. Usted que tiene una casa, que tiene lotes, que tiene alguna propiedad privada adquirida por usted mismo o heredada de su familia, si ese bien ha sido comprado de un narcotraficante o no sé cuánta historia, por supuesto que su bien va a ser confiscado por el Estado. Todos sus bienes, a raíz de uno, por supuesto, jalan todos los bienes. Esta explicación que les doy no es absolutamente alarmista, más bien me quedo corta en mencionarles todas las vulneraciones de derechos que pueden llevar adelante el Estado. Se le da la potestad a un Estado que maneja todos los órganos de poder, fundamentalmente la justicia. Cuando la política está totalmente contaminada por la justicia, se aprueba una ley para que sean estos administradores de justicia mediocres, corruptos, que cobran por sentencias, por fallos, que se inventan procesos para que manejen esto que atenta contra todos los derechos ciudadanos. Esta es una voz de alerta que ya se las habíamos dado en anteriores oportunidades, pero me he tomado el trabajo de estudiar a fondo este tema y es totalmente vulneratorio de derechos y garantías constitucionales, reitero. La confiscación es lo que usamos en los Estados Unidos para la persecución, la sanción penal del delito, y la extinción es lo que usamos en Colombia para lo mismo. Entonces, una de las características de esta extinción de dominio es que obviamente es constitucional, supuestamente es una persecución real, no en persona, sino sobre los bienes. Es jurisdiccional, obviamente tiene su interés público y ustedes tienen que crear todo un sistema, ¿no? Porque lo que tienen no les va a servir. Necesitarán 50 fiscales, 30 jueces, segunda instancia, de las dos, de fiscalía y de jueces, todo un sistema de técnicos, de asistentes y investigadores de policía judicial. Si no dan abasto con lo que ya tienen en el tema jurisdiccional penal, pues obviamente van a tener que tener un sistema nuevo para todo esto. Espero que ya hayan hecho sus números,
hayan analizado cuánto cuesta para el Estado tenerlo versus lo que van a adquirir. Entonces, lo que debemos hacer es exigir la abrogación de esta ley junto que con otras se han aprobado solamente para atentar la propiedad privada. Si usted se ha dedicado a la economía informal permitida por el Estado, por supuesto que también no va a poder justificar ninguno de sus bienes. Y obviamente, este tipo de leyes se las hacen con carácter político, con carácter persecutorio, mucho más en una situación en la que estamos viviendo actualmente, donde seguramente los políticos de turno van a ser los principales perseguidos. ¿Por qué? Porque es la forma de agarrarlos del cuello, es la forma de doblegarlos, es la forma de dominarlos, es la forma de ejercitar control. Y obviamente ninguno, y escuche bien, ninguno de los ciudadanos está exento. 1, a que le inventen un testigo. 2, un testigo que además se puede mantener en el anonimato. No sigue el curso del proceso normal, no sigue el curso de la investigación. Es decir, acá todo lo que representa el debido proceso, la imprescriptibilidad, están totalmente vulnerados. Un tema que jamás se ha admitido en la Constitución y en el ordenamiento jurídico del país es la retroactividad. O sea que por delitos que hubieran cometido tus abuelos, tus tatarabuelos, alguno de tus parientes colaterales políticos que esté involucrado, inmediatamente te involucra en el tema, reitero, y por supuesto lo peor de todo es que aunque te declaren inocente, tus bienes quedan confiscados porque el bien es el que hubiera incurrido en el delito. Así que este tema que ha sido aprobado en 2017 realmente es simplemente para atentar contra la propiedad privada. Es una forma de quedarse, de que el Estado se quede con tus bienes. Ya no la forma que utilizaba Chávez, exprópiese. Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. O los modos legales que habían de declararlos por necesidad y utilidad pública. Acá no, el Estado se queda con todos tus bienes, se queda hasta con tu ropa interior. Basta que el bien, no necesariamente la persona, el bien esté vinculado a algún hecho ilícito. Nos viene con el chiste del narcotráfico. Esta es la excusa con la que se funda esta ley 913 de pérdida de dominio, de extinción de dominio, de pérdida de la propiedad privada. Pero en realidad va mucho más allá. Cualquier persona que le caiga mal al narco régimen, al órgano judicial, que pueda, por supuesto, estar en contraposición de algo, realmente que despida sus propiedades. Porque esta es la forma, la nueva forma que han impuesto a los países, en todos, en la mayoría han sido rechazados totalmente, en algunos han conseguido aprobarlos. Es más, en Argentina lo han hecho mediante un decreto escondido a la población, pero ese decreto está vigente. Entonces, escuchen ustedes algunas de las voces que han repudiado en Panamá, en Guatemala, y escuchen la argumentación. Las leyes son uniformes para todos, pero obviamente tienen sus variantes en el léxico jurídico que se emplea en cada uno de los países. Y por supuesto, usted está desprotegido totalmente. Todos estamos merced a los caprichos del gobierno. Pero a estos burros, a estos brutos que siguen a pie juntillas lo que dice Naciones Unidas, el GAFILAD, que es un organismo multilateral que vela contra el crimen organizado, farsa. GAFILAD es una organización creada por los poderes transnacionales, donde no tienen participación los países, simplemente tienen que rendir cuentas. Entonces, en lugar de estar distrayéndonos con todas las cortinas de humo que nos pone este gobierno, busquemos la abrogación de estas leyes que son draconianas contra el ciudadano. Este país
¿Cómo me vas a decir a mí que una ley va a acabar con el crimen organizado? Aquí los mejores actores para acabar con el crimen organizado somos los ciudadanos panameños. Pero para eso tenemos que estar debidamente informados, debidamente ilustrados, debidamente educados en materia de defensa de nuestras garantías constitucionales, de nuestros derechos fundamentales. Eso son realidades distintas, aunque tenemos mucho en común. Ya quisiera yo que nosotros tuviéramos el 1% de los mecanismos procedimentales que tiene Colombia para protegerle los derechos a los colombianos. No los tenemos. Que por intereses oscuros, los funcionarios del gobierno que andan defendiendo este proyecto de ley digan lo que les da la gana porque son funcionarios. Mucho cuidadito, con todo respeto, con lo que van a hacer, porque les quieren echar sobre sus hombros un daño irreparable para los derechos fundamentales, las garantías de la sociedad panameña. Mucho cuidado. Los intereses que están detrás de esta ley no necesariamente lo están porque quieren combatir el crimen organizado. Aquí hay muchos intereses económicos, ¿no? Además, este proyecto de ley, contrariamente a lo que se dice, no está siguiendo los lineamientos de lo que dice el proyecto madre de la ONU. Se aparta, se desvía. Han puesto por delante la carreta a los bueyes porque han empezado a formar fiscales de extinción. Ya tienen preparados a jueces de extinción. ¿Esto qué es? Y la ley no ha sido aprobada. E invito con todo respeto a los señores de Colombia, vean cómo es el sistema penal acusatorio en este país y compárenlo con el de ustedes. Se les va a caer la cara de vergüenza lo que nos han hecho aquí. La ley 913 se llama Ley de Pérdida de Dominio, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Pérdida de la Propiedad privada, donde el Estado se queda con tu propiedad. En diferentes países tienen diferentes nombres, pero esa es la ley 913 que se ha aprobado en Bolivia. La ley de extinción de dominio, de pérdida de la propiedad privada. Esto es lo que están rebatiendo. Entonces esa casita va a entrar a la extinción de dominio y la señora se va a morir porque no le va a alcanzar la vida para pelear su casa después de 20 años, que los jueces no van a dar abasto porque la ley dice 6 meses, créame, la de nosotros también decía 6 meses y luego lo cambiamos a tiempo razonable, porque 6 meses no era razonable para 15 jueces, 500.000 procesos y ya llevamos 20 o 22 años esperando sentencias judiciales, que es un tiempo razonable teniendo en cuenta pues que el sistema no da para más. Ese va a ser el panorama que ustedes van a vivir aquí con esta extinción. Ahora vamos a la titularidad, que es lo que estamos hablando. Supuestamente recae sobre la Fiscalía, pero con la inversión de la carga de la prueba no va a ser sobre la Fiscalía lo inicia, pero quien lo debe gestionar es el afectado. La Fiscalía puede archivar, sí, pero eso va a tener un costo, porque desafortunadamente esto va a llevar a un nivel de corrupción que ustedes no se imaginan, porque imagínense archivar a alguien una extinción de dominio cuando no tiene ningún papel, sabe que va a pelear su casa 20 o 30 años, prefiere, vea, le doy el 30, el 40 o el 50% de mi casita, pero devuélvamela por favor. Y eso está pasando en Colombia. Y llevamos 27 años trabajando en esto. No ha sido para mejor, ha sido para peor. Y estos sátrapas en Bolivia han permitido disfrazar de tal manera que se llama Ley de Lucha contra el Narcotráfico. Mentira, mentira. La Ley 913 es la ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Mentira. Este nombre es una farsa, es una cortina, porque en realidad buscan tu propiedad privada. En los diferentes países han tomado diferentes nombres. Y escuchen cómo rebaten en otros países esta imposición nefasta para que el Estado se quede con la propiedad privada, no para que luchen contra las ganancias ilícitas, para los bienes ilícitos que vienen a raíz del narcotráfico. Todo es una farsa. Yo los desafío a estos delincuentes. Por lo menos los parlamentarios deberían cuestionar ¿por qué no se deshacen los paraísos fiscales? Son los paraísos fiscales donde se esconde el dinero del narcotráfico, no en manos de los ciudadanos que trabajan sacrificadamente a diario
y viven para mantener una camada de políticos delincuentes. En los paraísos fiscales está escondido el dinero del mundo. Y con una ley no van a resolver. Deshagan esos paraísos fiscales. Ahí está el dinero que le han robado a todos los bolivianos. Dice, cuando el secuestro recaiga sobre vehículos a motor, establecimientos propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el juez de garantías en una vista oral con participación del fiscal, el querellante, si lo hubiera, terceros afectados, luego de escuchar la opinión de estos, se decidirá si se designa como depositarios a los propietarios o no. Es decir, aquí se puede tener hasta la administración de los bienes también, cuando hay en ese momento. Esto lo tiene el proceso penal. Escuché aquí, y por eso yo digo, cada legislación es distinta. Hace un momento hablaba con la Procuradora de El Salvador y en efecto ellos tienen algunos temas de su legislación que son distintas a las de Panamá. Y por ejemplo, en el artículo 121, ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si por ejemplo la persona que está siendo procesada muere? La persona que está siendo procesada muere, ¿qué pasa con los bienes? Y la muerte es uno de los motivos de la extinción de la acción penal. Pero el artículo 121 sobre el comiso y la responsabilidad civil dice: la extinción de la acción penal no impide el comiso de los instrumentos con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan y de la responsabilidad civil derivada de él. Bienes originados de actividades ilícitas. Ojo, si es de los delitos, de delitos que realmente tienen que ser de crimen organizado, de delincuencia organizada, narcotráfico y tal y cual, eso es una cosa. Pero dejarlo abiertamente a actividad ilícita, que bien puede ser que usted vendió chance clandestino, que lo mismo puede ser que usted no pagó adecuadamente sus impuestos, que usted mismo puede tener cualquiera de esas situaciones y que usted va a tener la carga de la prueba de probar eso, de probar que usted adquirió legítimamente sus bienes. Eso es un problema. Los bienes que sean medios o instrumentos de actividades ilícitas, perfecto, pero tiene que ser con el conocimiento de la persona. Porque si yo soy un arrendador de carros o alguien arrienda mi casa y la utiliza con algún fin ilícito, entonces ya el bien está comprometido. Aquí hay algo que es completamente inconstitucional. Esta parte yo sí no puedo permitirle. Bienes de origen lícito. Esta ley atenta contra todo, atenta contra la presunción de inocencia, da el derecho a la imprescriptibilidad de los delitos solamente para afectar los bienes, la propiedad privada. Viola todos los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, de todo lo que representa el tema de la carga probatoria. Hay una cantidad enorme de derechos humanos que incluso están dentro del bloque de constitucionalidad, que deberían ser tomados en cuenta prioritariamente, pero sin embargo no se los toma. Lo del tema de la pérdida y deterioro de los bienes es un tema que nosotros ya lo estamos viviendo. Tenemos billones de pesos pendientes de pago por ese tema, que es un tema más de corrupción que de otra cosa, donde los bienes incautados, una vez ya el juez determina que hay que devolverlos y eso queda en firme, pues no están, o los destruyeron, o unas fincas hermosas las saquearon hasta los ladrillos y no hay nada, o unos apartamentos que eran espectaculares se llevan hasta los inodoros, y les estoy hablando literalmente, no es una metáfora, no es una analogía, es real, se llevan hasta los inodoros. Entonces el Estado tiene que entrar a reparar eso. Además, se supone que eso produjo unos rendimientos durante 10 o 15 años. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el depositario? ¿Dónde está el dinero? Pues no aparece por ningún lado y entonces el Estado tiene que entrar. Ay, sí, qué pena, señor, tenga su dinero. Pues nosotros no tenemos la plata, pero las sentencias están ahí pendientes de pago. Deben estar en el presupuesto nacional. En algún día, en algún momento hay que pagar.